Vamos con historia, vamos con cultura, vamos recordando los acontecimientos, pero para ello damos la bienvenida a nuestro panelista de cada viernes, historiador Carlos Alberto Vigil Vázquez. ¿Cómo está, Carlitos? Bienvenido al programa. Muy contento, Jaime. Buen día para ti y para cada uno de tus oyentes en toda la región. Es algo curioso. Ayer se celebró el Día Mundial de una campaña contra la contaminación ambiental y quería ocuparme de eso, pero mira, llegando a la Plaza de Armas, camino de estos estudios, me topé con un espectáculo maravilloso. Los alumnos de la escuela 10381, la antigua escuela 61, mi vieja escuelita, estaban haciendo un pregón correctamente uniformados, con su banda de guerra, y encabezando la extensísima procesión, un jinete representando a Alfonso Ugarte, para recordar que mañana, sábado 7 de junio, Día de la Bandera, ¿no? Es el Día de la Bandera. Entonces ahora, con tu anuencia, Jaime, se me antoja hablar de esta fecha. Nos traes a la memoria, bueno, también recordando la escuela 10381, hoy en el 61, ¿no? A nuestros buenos maestros. Me hablaba el profesor Melitón Galvez, me comentaba, porque yo sí después decía, todos, casi mis alumnos, he sacado alumnos que les gusta el periodismo. Es verdad. En paz descanse. Es verdad. También, ¿no? Y bueno, y cuando nos hacían recordando, ¿no? Ahí en la loza deportiva, pues, ¿no? Y cantamos todos, arriba, arriba la patria, ¿no? El Día de la Bandera. Esta efemérides, ¿qué sentimiento tiene para los peruanos, Carlos? Es una fecha para recordar, para meditar sobre todo. Como dijimos en una ocasión anterior, la historia no es solamente para recordar por mero romanticismo, es para sacar lecciones y para mantener vivo el espíritu de peruanidad. Eso que nos da identidad nacional, personalidad frente a los países del mundo. El Perú tiene una historia extensísima y muy gloriosa, desde tiempos inmemoriales, con las grandes culturas precolombinas, con el pasado que tuvo la etapa colonial, siendo el Perú, y particularmente Lima, la ciudad más importante de América en ese tiempo. Tanto es así que los virreyes que habían gobernado México, como premios, es que habían hecho bien su labor en el país azteca, eran designados para gobernar el Perú. Desde allí ya estamos refiriéndonos a la importancia que tenía nuestra patria. Y en época republicana han pasado un montón de cosas, buenas y malas, alegrías y tristezas. Pero de todo eso, Jaime, se nutre nuestra identidad nacional. Por eso es importante recordar fechas como la de mañana. Día de la Bandera es un símbolo que flamea o que está no solamente impregnado en las instituciones, sino debe estar impregnado en la mente y en el corazón de cada peruano, ¿no? Qué bueno que lo menciones, Jaime, porque es muy frecuente escuchar aún a políticos de jerarquía nacional, ni se diga pues políticos provincianos, cuando quieren restarle importancia a un hecho, a una gestión o a una conquista, ya deportiva, ya política, ya social o lo que fuere, se refieren con una frase lapidaria. Eso, dicen, eso es un simple saludo a la bandera. Por Dios, ¿cómo que un simple saludo a la bandera? El saludo a la bandera es lo más sagrado, porque la bandera es lo que nos identifica frente a los países del mundo. Cada país tiene su bandera. Tiene una bandera. En donde vayamos, ¿no? En una enciclopedia, en un diccionario, al final dice las banderas de los países, ¿no? Efectivamente, representa la esencia de una nación. Y en casos bélicos, desde que se inventó la bandera, que nadie sabe qué ejército del mundo fue el primero que lució una bandera, es regla general de que el abanderado, sea soldado raso o un oficial de alto rango, jamás deje caer su bandera en manos del enemigo. Eso es lo más degradante. Por eso es que Alfonso Ugarte prefirió lanzarse al mar antes que permitir que su emblema patrio pasara a ser estropeado, vituperado por el ejército chileno que solamente buscaba barbarie, sangre, matanza.
aunque en son de broma y en serio. Hasta los payasos que a veces hablan por las emisoras radiales o televisivas del país se refieren a Alfonso Ugarte como que no fue un héroe, que se lanzó de miedo, prefirió tirarse al mar que enfrentar a las tropas enemigas. Eso es falso, totalmente. La farándula también deja mucho que decir con la cultura de un país, ¿no? Lamentablemente, la farándula, para hacer reír, hablo particularmente de los cómicos, para hacer reír a su público, muchas veces tienen que disfrazarse de mujeres. Lo que significa que no tenemos cómicos de la talla de Tulio Loza en su tiempo. La decencia, ¿no? De Miguelito Barraza y de otros grandes del país, incluyendo este señor que ya falleció, no se me viene el nombre. Guillermo Rossini, uno de los buenos. Sigue, ¿no? Pero en México nadie se disfraza de mujer para hacer reír. Hay cómicos. Mario Moreno Cantinflas. Construyó una personalidad, construyó una forma de hablar que hasta la Real Academia de la Lengua considera el término cantinflada, es decir, la manera de hablar de Cantinflas. Aquí estamos hablando de historia, hablando de cultura, hablando de efemérides. Mi estimado Carlos, también es bueno pues posicionar, vamos a decir, en el contexto del conocimiento, en el contexto de mayor identidad, compromiso con lo que significan los símbolos patrios, ¿no? En este caso hablando que mañana es el Día de la Bandera, ¿no? Día Nacional de la Bandera. Efectivamente. Déjame empezar este segundo segmento saludando a nuestra amiga Liz, que ya está de retorno en las cabinas de Radio Santa Mónica. Espero que haya pasado una temporada de vacaciones agradable para ella y su familia. Mira que hay fechas que coinciden, pero con diferente significado, diferente esencia. El 5 de abril es una fecha memorable para Chile, porque precisamente el 5 de abril de 1817, San Martín, comandando sus tropas argentinas, apoyaron a Chile para consolidar su independencia en la batalla de Maipú. Esto fue, repito, el 5 de abril de 1817. Y esa misma fecha, 5 de abril, pero esta vez de 1879, Chile declara la guerra al Perú. Debido a intereses económicos, ya comentamos en otra jornada anterior, que Chile estuvo instigada, motivada por Inglaterra, que quería apropiarse de la explotación del salitre. Lo que vino después fue la campaña marítima, tema del que nos ocuparemos en su debido momento. Pero esta campaña terminó el 8 de octubre de 1879 con la derrota de Grau, la captura del monitor Huáscar, y por lo tanto, el 9 de octubre, un día después, el diario La Patria, en la capital chilena, en grandes titulares decía: Chile ya es dueño del mar. Y claro, era dueño absoluto de toda la parte sur del Pacífico. Recordemos que Chile netamente es un país marino. Marino, sí. No tiene serranía, solamente una franja costera. Es una franja costera, ¿no? De tal manera que tenía que explotar las riquezas del mar y también las riquezas minerales, como en este caso el nitrito de sodio, que es el salitre. Pero bueno, empezó la campaña terrestre. Chile tomó Pisagua. Luego, eso ocurrió el 2 de mayo de 1880 ya. Y luego, el 27 de noviembre, se presentó la división chilena contra la división de Cáceres, que fue la primera que llegó a Tarapacá. Y lo que pudo ser una derrota peruana se convirtió en la victoria que avergonzó a los chilenos. Tuvieron que escapar en desbande. Y eso irritó más a la oficialidad chilena. Después de esa conquista peruana o esa victoria peruana, las tropas chilenas avanzaron hacia la llanura del cerro Inti Orco, donde se libró una cruel batalla.
murieron 3.130 peruanos, o aliados en este caso, Bolivia y Perú. Y por parte de Chile solamente murieron 2.150. Sin embargo, desde esa época, la planicie de Intiorco lleva el nombre de El Alto de la Alianza, peruana, boliviana. Pero también significó el final de la guerra para Bolivia. El presidente boliviano que comandaba las fuerzas altiplánicas, don Narciso Calderón, abandonó la guerra y definitivamente se retiró a su país, dejando su territorio de Antofagasta a favor de Chile. Al día siguiente, Inglaterra tomó posesión de la salitrera y empezaron a negociar el salitre. Mira tú, ahora faltaba quitarle a Perú, pretextando la alianza, los terrenos de Atacama, en aquel tiempo Tarapacá pertenecía a Perú, y desde luego Tacna. Arica y Tacna. Arica. Y lo primero que hicieron los chilenos fue avanzar hacia el norte para tomar Moquegua, mientras el ejército peruano se acantonó en Arica. Apenas 6.000 hombres rodeaban a Bolognesi, mientras que los chilenos contaban con una hueste de 19.000 soldados. La diferencia numérica era tremenda y las armas eran obsoletas. Las armas que usaba Perú, en su mayoría eran unos rifles de nombre Chasipot, que tenían un percutor de aguja, que después de 1 hora de combate, el recalentamiento hacía que el rifle quedara inutilizable. Dicen que durante la batalla de Arica, algunos historiadores lo comentan, había soldados que se habían quedado sin su rifle y esperaban que uno de sus compañeros cayera para apoderarse del rifle y seguir combatiendo. En esa proporción, en la batalla de Arica entraron en combate, una pelea cuerpo a cuerpo, 7.000 hombres que el general o coronel Pedro Lagos mandó contra Bolognesi. Hay que recordar que 2 días antes, el 5 de junio, llegó a los cuarteles de Arica el mayor de la Cruz Salvo para pedir la rendición. Bolognesi consultó a su oficialidad y después de ponerse de acuerdo, lanzó la célebre frase: tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Todos los oficiales estuvieron de acuerdo. Y los 1.600 soldados que finalmente quedaron con Bolognesi aceptaron el desafío. La batalla se realizó de cada peruano contra 6 chilenos. Esa batalla pudo ser un triunfo si es que hubieran llegado refuerzos de Arequipa, donde estaba acantonado el Segundo Ejército del Sur al mando del coronel Segundo Leiva. Existen documentos donde se muestra la desesperación de Bolognesi. Le instaba al coronel Leiva diciéndole: apúrate, Leiva, todavía puedes llegar. Pero Leiva nunca llegó. Por lo tanto, el resultado fue la derrota total del ejército peruano. Allí terminó la oficialidad y lo mejor de las tropas que tenía el ejército peruano. En adelante quedaba la campaña de Lima, la toma de Lima, la defensa de Lima, que se hizo ya no con reservistas como algunos escritores y periodistas y hasta historiadores comentan. No eran reservistas, eran milicianos, tropas improvisadas, voluntarias de gran parte del país, incluyendo los chotanos, que en número de 400 fueron a defender Lima. En su mayoría estudiantes, en su mayoría profesores, en su mayoría campesinos, que jamás habían disparado un rifle. Los estudiantes sanjuanistas que participaron, sí,
habían tenido instrucción premilitar y se convirtieron en monitores, es decir, una especie de profesores de tropas venidas de otras partes del Perú. Lo cierto es que Arica fue el final de la guerra para Perú. Ya después vino la ocupación de Chile y el avance sobre Chota. Chota se convirtió en baluarte del ejército peruano, a pesar de sus desavenencias entre las tropas comandadas por el chotano José Becerra Silva y las tropas comandadas por Miguel Iglesias. Y si Cáceres, Becerra hubiesen tenido el respaldo del gobierno en ese entonces, ¿no?, las cosas hubiesen sido diferentes, o estaríamos contando la historia diferente. Pero ¿no? mira, es que el gobierno estaba sumido en una especie de batalla política. Hubo desorganización, hubo un total desconcierto. Cuando se declara la guerra de Chile a Perú, gobernaba nuestro país don Manuel Ignacio Prado, que pidió permiso al Congreso para viajar a Europa y encargarse de la adquisición de buques y armamento. Hasta el día de hoy estamos esperando que regrese con ese armamento. Con armamento, nunca más volvió. Nunca ¿no? volvió. Su nombre quedó desacreditado ante la historia. Pero mira, apenas él deja el país el 18 de diciembre de 1879, encargando a un anciano enfermizo, el general Lapuerta, para que conduzca la guerra. Sin embargo, 4 días después, se levanta el oportunista Nicolás de Piérola, que quería sí o sí llegar al sillón presidencial. El 21 de diciembre se levanta en armas Piérola, y el 23 tomó Palacio. Es decir, políticamente estábamos desorganizados, sin armamento, sin ejército ya, y encima, con crisis política, imagínate, el Perú tenía que caos, perder, ¿no?, sí o sí. Y hoy solamente recordar, ¿no?, ahí en el Morro de Arica están todavía los restos, las armas que quedaron, ¿no? Tiene un museo, ¿no? En el Morro de Arica hay un museo. Sí. Y en Arica, pues también está todavía la casa de Bolognesi, ¿no? Exacto. Tiene ahí con el escudo, pues, ¿no? Efectivamente. Mira, cuando se conserva la historia, ¿no? Pero los chilenos lo tienen como museo, pero en verdad para ellos es un trofeo de guerra. Como también lo fue el monitor Huáscar. El Huáscar, ¿no? Que en la actualidad se exhibe, aunque bien mantenido, ¿no?, como un museo, una conquista militar en la base de Talcahuano, un lugar muy visitado. El Perú ha tratado de lograr su devolución, pero no. Chile dice, este es nuestro trofeo de guerra. Mi estimado Carlos Vigil, bueno, hemos hablado hoy de la historia a propósito del Día de la Bandera, sí, correcto. Este segmento brevísimamente, mencionando cuánto es el olvido, la ingratitud, no solamente de las autoridades, sino del pueblo en sí, respecto de nuestros héroes. Cuando España le declara la guerra a Perú en 1866 en un afán de reconquista de la colonia, Bolognesi es enviado a Europa para conseguir armamento. A falta de un buen presupuesto, él puso de su peculio para comprar 7 cañones Blakely, que en ese momento eran armas de última generación, con su propio peculio. Pero pasada la guerra con España, desde 1870 su hija Margarita comenzó a gestionar la devolución de lo que costó ese armamento. Pasaron los años y en 1876 todavía se le seguía debiendo. Pasó la guerra con Chile y en 1891 Margarita va al Congreso y pide la devolución de 10,000 soles que importaba la deuda, incluyendo intereses. Recién en 1905, imagínate cuánto tiempo después, ya casi anciana, Margarita recibió la devolución, ya no de 10,000, sino de 20,239 soles como deuda a su padre. Desde ahí se nota que siempre ha habido ingratitud. Y nosotros como país debemos celebrar, no solamente conmemorar, celebrar la bizarría de nuestros héroes, su heroísmo, valga la redundancia, porque de eso se nutre
lo digo una vez más, la identidad nacional, la identidad peruana. Mi estimado Carlos, excelente. La historia, recordar la historia, leer la historia, pues también fortalece las acciones vigentes y las que pueden venir, ¿no? Muchas gracias, Carlos Vigil. Será hasta nuestro próximo programa. A ti las gracias y a tu audiencia. Muchas gracias.